Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Tengamos buenas noches, hermanos. En esta noche pues quiero dar una bienvenida muy especial, como de costumbre. Primero a los hermanos visitas, ¿verdad? Y después a los hermanos miembros de esta pequeña congregación. Pero también siempre aprovechando la oportunidad o el medio para dar bienvenida y visita a todas aquellas personas que nos miran por la televisión y por la internet. Así que en esta noche tengamos una feliz noche y rogándole, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría para entender su santa palabra. Vamos a iniciar como de costumbre con una oración para que Dios bendiga el estudio de esta noche, invocando la presencia de su Santo Espíritu. Arrodillémonos los que podamos arrodillarnos, hermanos. Eterno, buen Dios y Padre Santo, gracias en esta noche porque has traído siempre a tu pueblo, has traído a alguien especial que tú quieres rescatar. Y aquí hay muchos hermanos que tú quieres rescatarlo, quieres librarlo del camino en que andan. Ayúdanos, Señor, para que podamos encontrar el verdadero reposo, el reposo espiritual. Y tú llamas a cada uno de nosotros y a cada uno de los que estamos aquí presentes a entrar en ese reposo. Y ese reposo se logra solamente mediante la comunión contigo, Señor. Así que ayúdanos esta noche para recibir esa palabra de lo alto y que esa palabra pueda refrigerar nuestras mentes. Que esa palabra sea una bendición, que esa palabra nutra nuestras facultades espirituales. Ayuda pues aquí a cada alma presente para que reciba esa palabra con agrado y tu palabra no quede vacía. Todo esto te lo rogamos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una noche muy especial, todas las noches han sido especiales, pero esta noche es especial porque es la terminación y el cierre, ¿verdad? Yo creo y pienso que hasta el momento, con estos 6 temas que hemos estudiado a lo largo de esta semana, la semana que acaba de pasar, creo que algunos hermanos han venido varias veces, 6 veces, 5 veces, 5 días, 4 días, y han escuchado han visto los distintos temas y han oído los distintos temas. Y creemos que hasta el día de hoy se presentaron todas las evidencias bíblicas e históricas acerca de la eternidad del sábado. Es decir, la Biblia se ha demostrado claramente a la luz de la Biblia, y estoy haciendo una referencia también a la historia, de que el sábado es el día de reposo, es el día especial que Dios estableció desde el principio y para la eternidad. Creo que las evidencias fueron dadas. Si ya no se quieren aceptar o recibirse, esa es otra cosa. Pero las evidencias están claras. El día de hoy no vamos a tratar de dar demostraciones que ya se evidenciaron,
de que el sábado es el día del reposo y no es el domingo, primer día de la semana, que ya se demostró a lo largo de estos estudios. El día de hoy vamos a dar un tratamiento muy especial a ciertas objeciones que algunos religiosos de otras iglesias, algunas personas de otras iglesias, algunos teólogos de otras iglesias, tratan de mostrar con estos versículos, con algunos versículos referentes al sábado, controversia, polémica, y según ellos, dan por asentado de que el sábado fue abolido por Jesús cuando Él murió. Pero ya hicimos demostraciones, como dijimos, pero vamos a ver hoy 3 versículos. El estudio de hoy va a estar centrado en 3 versículos de la Biblia que posiblemente, si no se estudian de una manera profunda, de una manera diligente, pueden causar problemas a la persona que lee estos versículos y pueden causarle confusión. Pero si ya se hace un estudio muy exhaustivo, un estudio muy profundo, como Jesús dijo en su palabra, Jesús dijo claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39, Jesús es categórico. Entonces las Escrituras no las vamos a leer simplemente. Y el problema es que la mayoría del mundo religioso, que estamos en las religiones, no estudiamos la Biblia diligentemente. Desgraciadamente tenemos que decirlo. ¿Sabe qué pasa con la mayoría de los profesos cristianos de todas las iglesias? Siguen lo que le dicen sus dirigentes, sus pastores, sus ministros, sus sacerdotes. Lo que dice el sacerdote es palabra y lo que dice el pastor, no solo lo que diga el pastor. Hay que investigar la palabra que me dice el pastor para ver si es cierto. Y ese es el problema. Por eso es, cuando ya hay una controversia, se van donde su pastor, cuando ya le mostraron las evidencias del sábado, y el pastor le dice: no siga topando con él, dice, ese lo va a confundir. Y ya dejaron a la persona con la mente más confundida que como estaba y dudosa. Ese es un problema muy serio. Por eso Jesús dijo: hay que escudriñar las Escrituras. Un estudio no superficial, un estudio profundo y diligente, pidiéndole dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a ver, como decía al comienzo, 3 versículos que supuestamente causan controversia en el mundo religioso, y estos 3 versículos a veces los presentan para mostrar que el sábado está abolido, que el sábado no se debe guardar ya más hoy porque estamos en la etapa o en la era de la gracia, y que antiguamente el pueblo de Israel estaba en la era de la ley. Y eso no es cierto. Hay que hacer un estudio, como decíamos, profundo y bien determinado. Aquí están los 3 textos mostrados. Uno de ellos en Oseas capítulo 2, el verso 11, dice Oseas, ¿verdad? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo. Ya sabemos que cuando dice día de reposo, ¿verdad?, ya traducido a la palabra original que hemos estudiado en griego y hebreo, la palabra sábado es día de reposo. Eso está además, ¿verdad?, se da por asentado. Entonces, ¿qué está tratando de decir ahí el profeta Oseas? Supuestamente, si tomamos ese versículo así, si nos encerramos en ese versículo, ahí está tratando de decir, y lo muestran, dicen, aquí dice Oseas que ya los días de reposo se terminaron, porque ahí dice haré cesar. ¿Qué quiere decir haré cesar? Haré terminar. Como quien dice, Oseas está diciendo, ya no son válidos los días ya no son válidos los sábados. Y aparentemente cuando yo leo en la Biblia y cuando leemos en la Biblia y solamente leemos ese poquito, hay una aparente contradicción. Aquí está diciendo que ya no hay sábado. Pero si no leemos bien el contexto verdadero, tanto en la parte antecesora como en la parte después, o el contexto inmediato general, vamos a tener un problema muy serio, porque no vamos a entender bien la Biblia. Ese es el problema que causa en las religiones. Otro texto, otros pasajes que causa a veces dificultades es en Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda, dice el profeta. El incienso me es abominación.
luna nueva y sábado. Cuando dice día de reposo, recordemos sábado. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Agarran este versículo y dicen, bueno, ahí dice que el sábado es abominación. ¿Y qué significa la palabra abominación en el original de la Biblia? No vayamos al diccionario de lengua moderna española. Abominación, la palabra bíblicamente. Dice que esa palabra abominación en su significado bíblico significa algo detestable. Algo detestable. Entonces, ¿qué está tratando de decir ahí el profeta? Y agarra a la gente, los que estudian la Biblia de manera, digamos, desordenada, podemos decir, o sin mucha luz, y dicen, bueno, ya el sábado, Dios detesta el sábado. Ya no más sábado, porque en Isaías lo dice, sacamos este texto. Ya el sábado es gravoso, es pesado, y el sábado es una carga pesada. Ese texto, aparentemente, demuestran con esto la invalidez del sábado. Vamos a dar respuesta a todo. Y el último que es en el Nuevo Testamento, que es el que ha creado más polémica, y es el caballito de batalla que utilizan, o sea, que es el que usan más. No los textos que usan más los hermanos protestantes de otras iglesias y a veces algunos católicos, pero más los protestantes, el que usan más para decir el sábado terminó, porque Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento. Y miremos lo que dice ahí. Por tanto, no juzguéis, frase buena, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. No juzguéis en sábado, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Entonces el sábado era una sombra, la realidad era Cristo, supuestamente en la interpretación equivocada de estos versículos. Pero vamos a ir estudiando uno a uno, rapidito, ¿verdad? Vamos a avanzar, vamos con Oseas 2:11, vamos a estudiarlo separado cada uno de ellos y darle su verdadero significado. Oseas 2:11 dice, haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus lunas nuevas, su reposo y todas sus festividades. Vamos a analizarlo bien en el contexto inmediato. Cuando hablamos de contexto inmediato, quiere decir que en el mismo capítulo nos vamos a mover, en el mismo libro y en el mismo capítulo para dar respuesta a ese versículo. Quiere decir que si estamos en el verso 2:11, tenemos que leer los versos anteriores, el 8, el 9, el 10, o los versos posteriores para poder entender de qué se está hablando, de qué tema se está hablando ahí en esa cita. Hay que ver el marco histórico, hay que ver, primeramente, hay que analizar para quién estaba escribiendo el profeta y en qué tiempo escribió el profeta, eso es importante. Y a veces si no tomamos en cuenta todos estos parámetros, no podemos interpretar bien el versículo. Oseas, ¿quién era Oseas? Es importante saber eso, ¿verdad? Oseas fue el último profeta, ¿verdad?, de Israel, de las 10 tribus del reino del norte. Pero quiero entrar a la historia un poquito rápido para que entendamos quién eran las 10 tribus. Bien, para poder entender. El pecado de Salomón, todos hemos oído hablar de Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón pecó, apostató y se apartó de Dios, pero después se arrepintió. Y después que Salomón peca, el reino de Israel era un solo reino, como Israel se conocía, compuesto por 12 tribus. Pero cuando Dios le dice una visión, Dios le dice a Salomón, mira, cuando tú mueras voy a dividir el reino. Va a estar por un lado el reino del norte y por un lado el reino del sur. ¿Por qué lo va a dividir? Porque el reino del norte, las 10 tribus, están adorando ya ídolos. Y los voy a separar. En cambio, los del reino del sur no estaban adorando ídolos todavía, no estaban en idolatría. Entonces Dios quiso separarla para que no hubiera más un avance de esa idolatría. Voy a separarlo, porque del reino de Judá venía Jesús, y él tenía que separar, porque de ese reino del sur venía el Mesías, mucho tiempo después, 1000 años, 900 y pico de años después. Entonces ya Israel no es Israel solo,
se le llama al reino del norte Israel y al reino del sur se le va a llamar Judá. Es importante saber eso. Ahí tenemos un mapita y algunas referencias que nos ayudan. Israel, el reino del norte, también conocido como Efraín, su capital era Samaria. Ahí en la Biblia sale Samaria. Y la capital, ellos fueron al cautiverio, conquistado por Asiria. Y su capital era, la capital de Judá ahora, el reino del sur era Jerusalén. Ahí, Jerusalén, compuesto solo por 2 tribus nada más, que eran Judá y Benjamín. Entonces, al reino del norte, Dios lo soportó, la división del reino, durante 2 siglos aproximadamente. Se metieron cada día más a la idolatría, adorando a los Baales, dioses paganos, hasta que de un día dijo, hasta aquí nomás. Y vino el cautiverio asirio, y vamos a verlo más adelante eso, ¿verdad? Durante el tiempo del reino del norte, como había una marea idolátrica que iba en avance, entonces se estaban entregando a la idolatría, entonces Dios envió profetas. ¿Han oído hablar del profeta Elías? Hemos oído hablar, uno de los profetas que envió Dios al reino del norte, Elías, que está en el cielo ahorita, ¿verdad? Dice la Biblia que Elías está en el cielo. Eliseo, otro profeta que profetizó en el reino del norte. Jonás, Amós y el último profeta, a eso es donde quiero llegar, importante, que fue Oseas. En otras palabras, Oseas es el último profeta del reino del norte. ¿Por qué el último? Porque después vino, no entendió el reino del norte la amonestación de Dios y Dios los dejó solos y vinieron los asirios, lo tomaron cautivo y desapareció el reino. O sea que Oseas fue el último profeta enviado por Dios a esta nación, ¿verdad? Es importante eso saberlo. Para que entendamos, vamos al versículo 2. Porque regresando, estábamos en el 2:11, hay que tratar de entender en la Biblia, regresarnos un poquito al versículo 2, que es lo que está tratando de decir, para que lleguemos al 11 y sepamos de qué se está hablando. Así se estudia la Biblia, ¿verdad? Dice en términos figurados, utiliza muchas figuras aquí Dios, ¿verdad? Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro. Aparté la palabra ahí. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué está tratando de decir este versículo? Ayer estudiábamos un poquito. En profecía bíblica, ¿qué significa el término mujer? Iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo este mensaje? A la iglesia de Israel. Entonces, ¿a quién compara, verdad? Como una mujer aquí que fornicaria, como una mujer adúltera, como una mujer infiel que está dejando a su marido. A Israel, las 10 tribus. ¿A cuál era el marido? Dios. Recordemos que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Decíamos ayer, cada uno de nosotros somos esposa de Cristo. ¿Sí o no? Entonces está hablando en ese término. Entonces ahí está declarando Dios la infidelidad de Israel. Ahí no está hablando literalmente de un adulterio literal, es espiritual. Hay que tratar de entender eso, ¿verdad? Versículo 3. No sea que yo la despoje. Está hablando de que a Israel Dios por su infidelidad la iba a despojar, le iba a quitar su bendición, le iba a quitar su gracia y los iba a dejar solos para que entraran los enemigos y los tomaran. Eso ocurrió. Pero vamos a seguir tratando el versículo de entenderlo. Dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Qué está diciendo ahí? La está comparando como cuando Israel, las 10 tribus, estuvieron en Egipto de esclavos. ¿Se acuerdan la esclavitud de Israel que estuvieron en Egipto? Que Dios tuvo que utilizar a Moisés para sacarlos porque ya no podían soportar esa esclavitud. Entonces ellos iban a la esclavitud. Ahorita iban a pasar por la experiencia de Israel en Egipto de las 12 tribus. Versículos 4 y 5. No tendré misericordia de sus hijos, dice. Si no escuchan a Oseas, está diciéndole Dios que es el último profeta que le envío, ya no voy a tener misericordia de ustedes. Es el último. Como quien dice, ya no los soporto más. ¿Estamos entendidos? Porque son hijos de ¿qué dice? Prostitución. ¿En qué sentido? Espiritual. Estamos hablando. Porque su madre se prostituyó, Israel. Lo que dio luz, la que los dio a luz
se deshonró su madre. Porque dijo, iré tras mis amantes, que eran los aliados paganos, que me dan pan, en este caso era Egipto y Asiria. Que hicieron alianza con esos paganos, con Egipto, Asiria, esos eran los amantes. ¿Por qué? Se fueron tras de Asiria, se fueron tras de Egipto y de Asiria y dejaron a Dios. Hicieron la alianza con los paganos, dejaron a Dios, miraban ellos que eran mejor los paganos que Dios, entonces por eso dice que eran sus amantes. Versículo 6 es el clave. Por tanto, ya no los aguanto, quiso decir Dios, he aquí yo rodearé de espinos su camino y lo cercaré, dice, con seto, y no hallará sus caminos. Esta parte de este versículo es similar a lo que estudiábamos ayer, la profecía de la viña, el tema de antier, la profecía de la viña del capítulo 5 de Isaías, que era para Israel. Dios le dijo ahí al profeta, vamos a leer un poquito, al capítulo 5. Aquí está, Judá ya es ahí. Ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado, quiere decir su protección. Su viña es Israel. Quitaré su vallado, su protección y va a ser consumida, dice. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarza y espino. También mandaré las nubes que no derramen agua. Dios le quita las bendiciones, Dios le quita el cerco protector. ¿Sabían ustedes que cada uno de nosotros tenemos un cerco protector de parte de Dios? Y cuando nosotros desobedecemos a Dios y Dios nos aguanta, nos tolera, llega un tiempo que Dios se aparte de nosotros, nos deja solos, a merced del enemigo, igual como dejó a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué está profetizando en el verso 6? Regresando, está profetizando el cautiverio de esas 10 tribus. Y eso se cumplió. Fueron llevados al cautiverio. Vamos a seguir, vamos a ver eso del cautiverio. El rey de Asiria invadió todo el país, Israel, y sitió a Samaria, la capital, y estuvo sobre ella 3 años sitiada. Ahí se murieron de hambre muchos, hubieron muchas calamidades. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel, dice, cautivo a Asiria. Se terminó de las 10 tribus, ¿verdad? Y versículo 20, sigo avanzando rápido, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, salta un poquito al 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, ya no quiero verlo. Como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, Israel fue llevado cautivo a todas las tierras. Regresando al versículo 11, ahora sí ya lo entendemos. Lo vamos a entender más bien. Cuando dice haré cesar todo su gozo, no había ocurrido el cautiverio porque era el último profeta. Él les dice, si ustedes no obedecen, si ustedes me están haciendo cultos, sacrificios, ceremonias, así, con esa maldad que tienen, con esa mentalidad idolátrica que tienen, yo los voy a desechar. Entonces ya no van a haber más sábado. ¿Y por qué ya no iban a guardar el sábado los israelitas? Porque iban a estar de esclavos, iban a estar en el cautiverio. Israel cuando estaba en Egipto podía guardar el sábado. ¿Por qué? Porque era esclavo. Entonces cuando fueran al cautiverio babilónico, las 10 tribus ya no iban a guardar sábado ni guardar ley, porque iban a ser esclavos. Entonces, eso quiere decir el versículo, quiere decir que un día Israel ya no iba a guardar el sábado. No porque Dios haya quitado el sábado, sino porque su rebelión ya ellos no iban a poder guardar el sábado. ¿Vamos entendiendo? ¿Se entendió el versículo? Vamos con Isaías ahora, algo similar. Isaías, en el capítulo 1, el capítulo 1, si lo estudiamos desde el comienzo, habla de la maldad de Israel. Ahora vamos con Israel, se llaman, aquí Isaías, que él fue para las 10 tribus. Ahora es para Judá. Aquí toma Israel el nombre, Judá el nombre de Israel ya, porque él viene de la misma descendencia. No me traiga más vana ofrenda, dice. Estaba en el mismo problema. Nada más que estos fueron llevados al cautiverio babilónico más de 100 años después, o 200 por ahí, más de 100 años después. No me traiga más ofrenda, le dice, el incienso me es abominación, luna nueva, el sábado es abominable para mí, ya no quiero que me estén guardando sábado porque ustedes, su estado pecaminoso que tienen, ¿para qué son hipócritas? Quiso decir Dios.
Entonces, ¿para qué se andan mal espiritualmente y estar en los servicios religiosos y en pecado siempre y no oyendo la voz de Dios, no oyendo las amonestaciones? Dios lo toma eso como una hipocresía. Y eso nos sucede con nosotros también. Ya no quiero, dice, estoy cansado, dice, me son gravosos, estoy cansado de soportarlo. Hay que ver ahora el contexto. ¿Qué es lo que está tratando de decir en el capítulo 1? Miremos la visión que Dios le da a Isaías. Ahí comienza a hablar que es una visión, me salto al verso 2 y dice, oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y oiga lo que dice de Judá, Israel, crié hijos a ellos y los engrandecí. ¿Y ellos qué le pasó? Se rebelaron contra mí, igual que las tribus del norte. El buey conoce a su dueño, dice, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire qué interesante esa condición en que estaba Israel. Oh gente pecadora, le dice Israel, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire clase de calificativo que Dios emplea. ¿Dejaron a quién? A Jehová. Provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Versículos 5 y 7. Aquí en términos figurados, hablando de la condición espiritual siempre. Pregunta, ¿por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, espiritualmente hablando, no físicamente, y todo corazón doliente, Israel. Estaba en un estado de pudrición espiritual, todo el cuerpo enfermo espiritualmente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, de la planta de los pies hasta la cabeza. ¿Qué es lo que hay? Dice, herida, llaga, pudrición y un sinnúmero de cosas. Está hablando de la condición de maldad de Israel, igual que el otro pueblo que estudiamos. Vuestra tierra está destruida, estaba siendo sitiada ya por los mismos asirios. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Pero viene algo más serio y más grave en ese mismo capítulo. Compara a Israel de ese tiempo a Judá con Sodoma y Gomorra en el verso 10. Y Sodoma y Gomorra fue algo muy serio, ¿verdad? ¿Por qué Dios las eliminó? ¿Por qué Dios las destruyó? Por su pecaminosidad grande. Los pecados llegaron hasta la cima, donde ya no podían llegar. Entonces Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios compara a Israel con Sodoma y Gomorra. Quiere decir que estaba en un estado espiritualmente crítico, un estado idolátrico, un estado de maldad, y ellos estaban en la ceremonia y ellos estaban en los cultos. Entonces le dice a Dios, ¿para qué me sirven ceremonias si ustedes no viven lo que están practicando, lo que están ceremoniando? No me sirve para nada. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, multitud de vuestros sacrificios, ceremonias? No quiero eso, dice, estoy hastiado de sacrificio. Que eso era bueno, porque era una representación de algo espiritual, una representación del sacrificio de Jesús, del Cordero. Pero dice, no vale nada porque su corazón de ustedes está lejos. ¿Verdad? Entonces ahora ya entendemos por qué está diciendo lo mismo que le dijo a las 10 tribus. Si ustedes no cambian, después de ello, en el verso 18, 17 y 18 está hablando de que Dios le dice a Israel que cambien, que se arrepientan, y Él todavía les puede dar oportunidad, dice. No lo vamos a leer, pero ahí lo dice para que ustedes lo lean. Y voy a leer los versículos que estamos estudiando clave. No me traigan más vanas ofrendas. Si no cambian, no me traigan más vanas ofrendas. Si ustedes no cambian, si ustedes no se arrepienten, no les sirve para nada los sábados, no les sirven para nada las fiestas, no les sirven para nada los cultos, dice. Eso nos dice a nosotros también. Porque dice la palabra, un principio bíblico, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, Romanos 15:4. Ahí lo estudiaba. Esta es una lección, pero el estudio no es un estudio para aplicarlo, sino es un estudio, pudiéramos decirlo, doctrinal, tal vez, que tenga que ver con controversia. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos y yo no los voy a oír. Entonces, ¿está hablando ahí Dios de que el sábado iba a ser abolido? No. De que Israel ya Dios no iba a escuchar sus oraciones, de que Israel, Dios ya no quería que siguieran guardando ese sábado porque no estaban guardando un sábado verdadero. Era una religión de formas.
forma, de rito, de formalismo. Y la palabra de Dios dice algo, hermano. Ahí está el versículo en 28 de Proverbios, que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, que dice, hasta su oración es abominable. O sea, que a veces la oración nuestra no es recibida por Dios. Si apartamos el oído a la palabra de Dios, a las amonestaciones, a las reprensiones que Dios nos hace por su palabra, mi oración es como la de los israelitas, abominable. Así que para que seamos aceptados a Dios, no tenemos que ser abominables como fueron los israelitas. Y David lo dice en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, sí, como quien dice, si yo estuviera pecando, dice David, el Señor no me va a escuchar. ¿Vamos claro? Ahora ya se entiende. Pero quiero decirles algo. Este versículo que aparece es clave para entender lo que les voy a explicar. Primera de Corintios 14, 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Muy interesante. Recordemos algo, dice la palabra de Dios, que la Biblia fue escrita por hombres, pero los hombres fueron inspirados por Dios. Quiere decir que el autor de la Biblia, ¿quién es? ¿El hombre o Dios? Dios utilizó a los hombres. ¿Y quién es, digamos, el que inspiró a los profetas? Dios por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu. Quiere decir que ningún profeta va a poder contradecir en distintas épocas al otro profeta. ¿Por qué? Porque de un mismo ser fue el que los inspiró a ellos. O sea que Jeremías no iba a hablar diferente a Pablo, aunque Pablo estuviera en otro tiempo y Jeremías en otro tiempo. Nunca, porque la palabra no se va a contradecir. El que contradice es el hombre al interpretar mal los versículos. Entonces quiero decirles algo. Isaías no se puede contradecir sí mismo. Porque si en el capítulo 1 que acabamos de leer dice que ya no guarden el sábado los israelitas porque no les interesa, porque a ellos no les interesa guardar el sábado porque han entrado en un formalismo y lo hacen solamente por salir del paso. Pero el profeta Isaías dice él mismo en el capítulo 56 dice otra cosa que aparentemente no lo decía en el capítulo 1. No puede haber contradicciones, por eso explicamos el capítulo 1. ¿Qué dice en Isaías 56? Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el sábado para no profanarlo. Por allá está diciendo en Isaías que ya está cansado y angustiado, dice, y que el sábado le es abominable. Y ahora el mismo Isaías escribiendo está diciendo que es una bendición y una aventuranza, una felicidad guardar el sábado, el que no lo profana. Pareciera que hubiera contradicción, pero no hay, porque ya como ya estudiamos el texto en su verdadero contexto, ya dijimos por qué dijo eso, ahora ya sabemos que Isaías está hablando del sábado. Pero el versículo 3 también, el 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, dice, a todos, dice, que guarden ese día de reposo, los voy a abrazar en mi pacto. Y ahí está diciendo aparentemente lo contrario, y no es lo contrario. Si no estudiamos bien el texto, los textos, no vamos a entenderlo. Porque en Isaías 58 está hablando de la santidad del sábado, él mismo sigue hablando. Que el sábado dice que hay que guardarlo, hay que venerarlo, no andando en nuestro propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y el 14 da la bendición, dice que el que guarde el sábado, como Dios dice, va a tener deleite en Jehová. Y le va a dar bendición, dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, que son las bendiciones aquí y después futuramente. Entonces no puede contradecirse Isaías. Lo que dijo en el capítulo 1, ya entendimos por qué lo dijo, y lo que dice en el capítulo 58, no está diciendo Isaías que el sábado no había que, por un lado, Isaías decir que el sábado ya no hay que guardarlo, y por otro lado decir que hay que guardarlo, entonces es un desorden. El Espíritu Santo es Dios, un Dios de orden, y el Espíritu, su palabra no falla, dice, es eficaz. Entonces quiere decir que el profeta Isaías lo dijo allá, en el contexto de que la nación estaba en un estado pecaminoso, y si seguía en ese estado pecaminoso, ¿para qué era válido los sábados? ¿Para qué servían? De nada valían, porque dice que esta la oración de uno es abominable, si uno no cree en la palabra, si uno no vive la palabra. ¿Vamos entendiendo? Bueno, vamos ahora al último, que es Colosenses, que este es el más contradictorio, el más polémico.
y el que usan más los hermanos de otras iglesias para decir que el sábado ya fue clavado en la cruz, se terminó. Vamos a estudiarlo bien esto. Colosenses 2:16 y 17 dice, Pablo escribió Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, versículo 16, no juzguéis en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva y sábado. Está diciendo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir, aquí está presentando, según la interpretación de lo que contradicen el verdadero sentido del versículo o del pasaje. Según están diciendo, dice el verso 17 está diciendo de que el 16 y 17 dice, está diciendo de que el sábado era una sombra de Cristo. Y como era sombra, al venir Jesús desapareció. Lo clavó en la cruz el sábado. No está diciendo eso Pablo, perdón. Vamos a ver qué quiso decir Pablo con eso. Pero tenemos que hacernos una pregunta para entender bien este versículo y buscar el contexto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosa que motivó a Pablo a escribir el capítulo 2? Eso es importante. Un poquito de historia. Quiero decirle algo esta noche. Las cartas más controversiales que han creado más polémica son las de Pablo en el mundo religioso, evangélico, y ahí donde ellos se han agarrado malinterpretando las cartas de Pablo, principalmente la carta a los Gálatas, Romanos y Colosenses, para decir que el sábado y la ley están abolidos. Pero estos ocupan textos fuera de contexto, ¿verdad? Textos malinterpretados. Pero tenemos que ver. Ahí tenemos un escrito que en Gálatas y en los otros escritos Pablo refuta falsas enseñanzas. Quiere decir que en la iglesia de Colosa, al igual que en Galacia, estaban llegando falsos maestros a dar falsas enseñanzas. Y Pablo amonesta a la iglesia para que no reciban esas falsas enseñanzas, que tenían que ver, ¿qué es lo que decían? Ya Cristo había muerto ahí más de 30 y pico de años. Y los judíos, judaizantes le llaman, que estaban entrando en la iglesia primitiva como parte, querían hacer de la iglesia primitiva, formar un legalismo, un sinnúmero de leyes rituales que ya habían terminado cuando Jesús vino, y como por ejemplo la circuncisión y otras leyes, y el gentil que no se circuncidaba y no cumplía con estas leyes no podía pertenecer a la iglesia según ellos. Y Pablo amonesta que no se dejen engañar de estos falsos pastores. Y ese es el tema de la carta a los Colosenses. En esta carta Pablo es muy enfático contra las falsas enseñanzas, las enseñanzas heréticas que había en ese tiempo. Para entenderlo, estamos en el 16, al versículo 8 nos va a ayudar a entender. Mire por qué, Pablo está amonestando de los engaños. Habían engaños. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres. Mirábamos antes las tradiciones de los hombres en el tiempo de los judíos, ¿verdad? Ayer las mirábamos nosotros. Esas tradiciones desviaron al pueblo de Dios y por eso mataron a Jesús. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar, que no les exijan vivir, dice el judaísmo, que no les exijan circuncidarse, que no les exijan vivir fiestas que ya no tienen valor ni sentido para este tiempo. Y vamos a ver el verso 14, vamos a regresar un poquito. Y el verso 14 decía, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa frase vamos a estudiar. ¿Qué significa anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? Que era contraria y lo clavó en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos según el verso 14? ¿En qué sentido esa acta de los decretos era contraria a nosotros? ¿Qué significa acta de decreto? Bueno, la palabra acta, ¿verdad? En este versículo proviene una palabra griega, hierografón, que significa documento escrito a mano, documento de deuda, un pagaré. Pero esta palabra, un documento escrito a mano, Pablo la usa para dar una enseñanza espiritual. Y vamos a verla.
¿Y qué enseñanza espiritual quería dar Pablo? ¿Qué quería explicarle a la iglesia de Colosa? Bueno, decía, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué era el acta de los decretos? Dice que el acta de los decretos era algo que vamos a explicar con estos versículos. En el capítulo 18 de Ezequiel y el verso 4 dice algo muy interesante que nos va a guiar para que entendamos eso del acta de los decretos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. O sea, quiere decir que la persona, está diciendo el versículo, la persona que peque iba a morir. Qué interesante esto. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pregunta. Dios le dijo a Adán que si él pecaba iba a morir, ¿verdad que así le dijo? Pero la pregunta es, Adán pecó, dice la Biblia. Pregunto, ¿murió Adán inmediatamente que pecó? No murió. Murió a los 930 años Adán. Qué interesante esto, ¿por qué no muere Adán? Si Dios le dijo, vas a morir. La respuesta está en este versículo y otros versículos. Dice el versículo 13 y 18 apocalíptico, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, nombres en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Pero dice que Jesús, inmolado significa muerto. Dice que Jesús fue muerto desde el principio del mundo. ¿Será cierto eso literalmente? No, ¿verdad? Jesús no murió desde el principio del mundo, murió 4000 años después de Adán, de la creación. Pero ¿qué está tratando de decir ahí? Con eso de que el Cordero fue muerto desde el principio. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué significa que el Cordero haya muerto desde antes de la fundación? Bueno, sencillamente significa de que, y la Biblia lo dice, Dios hizo un plan antes que el hombre cayera, de que si el hombre caía, lo iba a rescatar. Y el que lo iba a rescatar es Cristo Jesús. Él se ofreció voluntariamente. El Padre hizo un consenso con el Hijo para tratar de ver el problema futuro del pecado en la tierra y en el universo. Entonces, Adán peca, no muere, entonces inmediatamente Cristo se ofrece como el sustituto, como el Cordero. Por eso la palabra dice el Cordero que quita los pecados del mundo, de todo. De Adán primero fue. Entonces, Adán pecó, Eva pecó, no murió, Cristo se ofreció, pero Cristo no murió inmediatamente. Porque Cristo toma el lugar de Adán como un sustituto, pero no inmediato. Cristo murió 4000 años después de Adán. ¿Qué pasaron esos 4000 años? ¿Qué ocurrió? Bueno, al pecar el hombre se convirtió en un deudor, porque decía, el alma que pecar esa va a morir. ¿Qué merecía el hombre al pecar? ¿Qué merecemos más bien hoy al pecar? Morir. ¿Por qué no morimos? Por Cristo Jesús, dio su sangre por mí y por todos. Por eso no morimos hoy, y por eso no murió Adán. Pero miremos la situación de Adán con respecto a nosotros en este tiempo. Dependiendo de lo que estemos, como en este momento estamos estudiando ese contexto de Colosenses, al pecar Adán se convirtió en deudor, de una deuda que no podía pagar. Quiere decir que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que yo no puedo pagar, ninguno de nosotros podemos pagarle a Cristo. ¿Verdad que no le podemos pagar ni con la muerte? Entonces Cristo se hizo responsable de pagarla, pero el problema es que Cristo no la pagó de inmediato. Tuvo que esperar 4000 años para pagarla. Pero ¿qué iba a pasar durante ese tiempo para establecer algo que respaldara o representara esa deuda? Cristo estableció el sistema de sacrificio. Y hubo muerte en cordero. Ahí dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? Pieles. Si hay túnicas de pieles, tuvo que haber muerto un cordero, ¿verdad? Tuvo que haber muerto al principio. Entonces, ese cordero simbolizaría ¿a quién? A Cristo.
Entonces, ese cordero pasa a ocupar el lugar de Cristo, es un sustituto de Cristo aparentemente, temporalmente. Entonces, el pecador no puede pagar la deuda y Cristo inmediatamente no la paga, inmediatamente. Pero establece un sistema de sacrificio. A partir de ahí, el hombre que pecara tenía que matar un cordero, siempre, y derramar su sangre, y esa sangre era el símbolo de la sangre de Jesús. Y así fue eso en el tiempo de la era patriarcal, así fue eso en el tiempo de la era de Abraham, hasta que llegamos al tiempo de Israel, cuando se establecieron leyes ceremoniales, leyes religiosas que apuntaban a Cristo, ¿verdad? Y ¿por qué? Volvemos al texto. ¿Por qué era un pagaré? ¿Qué cosa es un pagaré? Una deuda. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el pagaré. Entonces quiere decir que cuando Cristo viene, ese pagaré, que eran las leyes ceremoniales, las leyes del sacrificio que fueron codificadas más ampliamente en el tiempo de Israel, que tenían que matar corderos, que tenían que guardar ceremonias, que tenían que circuncidarse, todo eso cuando Cristo viniera tenía que desaparecer. ¿Me están entendiendo? Entonces eso era lo que tenía que ser clavado en la cruz porque era sombra. Ahora ya no necesitamos sacrificio, ahora ya no necesitamos fiestas de la Pascua porque la Pascua representaba a Jesús. Ahora no podemos celebrar Pascua, es la cena del Señor. Entonces todo eso era símbolo, entonces por eso era un pagaré, era un acta que había contra nosotros porque no lo podíamos pagar. ¿Vamos entendiendo eso? Pero nos va a ayudar a entender Efesios 2, 14 y 15, porque Él es nuestra paz, Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Aquí viene la clave ahora. Es verdad que al principio se estableció un sistema ceremonial sencillo, porque solo se mataba el cordero. Adán mató el cordero, Abraham, Noé, todos mataban el cordero, hacían un altarcito y ahí lo mataban, ¿verdad? Pero en el tiempo de Israel no, la cosa se amplió, se hizo un santuario y había un procedimiento para llevar la sangre al santuario. El sacerdote tenía que llevarlo, todo era un símbolo de Jesús, el cordero representaba a Jesús, la sangre representaba a Jesús, el sacerdote representaba a Jesús, las fiestas representaban a Jesús, porque Jesús no había venido, ese era el pagaré, esa era la deuda que tenía el hombre que no podía pagar. ¿Cuál era la deuda? Que esos sacrificios respaldara para mientras Jesús venía y la pagaba. O sea, que los sacrificios eran un respaldo mientras Jesús viniera. Pero cuando Jesús viniera, ya no necesitaba más Israel, el pueblo de Dios, pues en ese tiempo que era la iglesia primitiva, ¿verdad? Y habían israelitas injertados, matar cordero. Por eso Pablo amonesta, no, ya no es tiempo de estar en fiesta, dice, eso ya pasó, eso era antes que viniera Jesús, porque ahora Jesús es la realidad, ahora el cordero murió por nosotros, dice, no necesitamos cordero, ni sangre de cordero, eso es lo que está tratando de decirle. Entonces dice, pero esta palabra es clave, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Eso no tiene que ver nada con la ley de Dios. Pregunto, la Biblia menciona dos leyes, dos categorías de leyes, pueden encerrarse en tres, pero mencionemos las dos categorías de leyes que Dios le dio a Israel, a Moisés, en aquel tiempo. Una de ellas eran las leyes escritas en tablas de piedra, los 10 mandamientos, que eran los 10 mandamientos, ya lo estudiamos, ¿verdad? Son inmutables, no cambian. Pero habían otras leyes, eso fueron escritos en tablas de piedra, pero hay otras leyes que no fueron dadas en tablas de piedra, sino que fueron dadas escritas, para escribirla en un libro. Esas se le llamaban la ley de Moisés o las leyes ceremoniales. El problema es que ahora confundimos la ley de Moisés. Y dice, los 10 mandamientos son ley de Moisés. Los 10 mandamientos no son ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley transitoria hasta que viniera Jesús. Se iba a cambiar eso. Esa ley, Deuteronomio 4, del 12 al 14, ahí habla de la separación. Separa las dos leyes.
El versículo 12, me quiero saltar al 13, y él los anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra. ¿Cuáles eran esas leyes? Los 10 mandamientos. ¿Dónde las escribió? Tablas de piedra. Él mismo las escribió Dios. Pero las otras leyes no las escribió Dios, las escribió Moisés. Como quien dice, Dios le dictó esas leyes. Dios le dictó esas leyes. ¿Verdad? Entonces, esas leyes, dice, eran estatutos y juicios. Pero nos ayuda más esta parte que vamos a estudiar. Deuteronomio 5:22 dice que Dios no habló más, solo habló los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Pero Éxodo 24 habla del 3, 4 al 7. Dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, contó al pueblo todas las palabras que Dios le dio en el Sinaí, todas las leyes. ¿Y qué dice el versículo 4? Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Versículo 7, ¿a dónde le escribió? En el libro del pacto. Ahí estaban las leyes ceremoniales. Ahí estaban las leyes expresadas en mandamiento, como decía el versículo anterior. Leyes expresadas en mandamiento. ¿Cuáles eran las leyes expresadas en mandamiento? ¿Los 10 mandamientos? No, porque los 10 mandamientos fueron escritas con el dedo de Dios. No fueron leyes escritas en libros. Esas sí eran expresadas en mandamiento, expresadas en el libro. Hay una diferencia. ¿Qué es lo que se iba a anular cuando Cristo viniera? La ley de Dios, porque ahí está el sábado. No, no está refiriéndose al sábado. Ley expresada en mandamiento. Leyes ceremoniales que apuntaban al Cordero. Cuando viniera Cristo, el verdadero Cordero. ¿Para qué matar Cordero? ¿Para qué hacer sacrificios? ¿Para qué leyes? Todas las leyes que se establecieron de ceremonia y civiles, ¿para qué? No tenían ya más efectos, validez. Era hasta que viniera el Mesías, porque ese era un pagaré. Pregunto, el pagaré es el documento. Ese documento, ese papelito, está firmado, y si es un documento por $100,000, ¿vale el papel? Vale. ¿El papel es dinero? Sí, no es. Representa un dinero. Tiene valor, representa. Hacía la ley ceremonial, me salvaba. El corderito que mataban los israelitas lo salvaba. No, era Cristo que lo iba a salvar. Entonces, eran sombras esa ley. ¿Me están entendiendo? Para que no confundamos, porque las interpretaciones en el mundo religioso andan. Y hay una distinción hasta a dónde pusieron esas leyes. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca, que el arca representaba el trono de Dios. Y la ley ceremonial, la ley de Moisés, fue puesta al lado del arca, afuera del arca. ¿Qué distinción? ¿Por qué la puso dentro del arca? Porque la ley representa el carácter de Dios. Es eterna como Dios es eterno. ¿Por qué puso la ley fuera del arca? Salida. Porque esa era temporal. Cuando viniera Jesús iba a desaparecer. Pero la ley es eterna. Ayer lo estudiábamos Apocalipsis 11:19. Que la ley va a aparecer en los cielos en el tiempo final antes que venga Jesús. El versículo que acabamos de leer de Deuteronomio 31 habla de la ley ceremonial, ¿verdad? De la ley de la ceremonia, habla que iban a desaparecer cuando Jesús viniera y que eso iban a estar puestos, ¿verdad?, a un lado del arca. Pero ahora vamos al versículo 16 y 17. ¿Por qué Pablo dijo, no a nadie juzguen comidas, bebidas, día de fiesta, luna nueva, sábado? ¿Qué sábado era este? Si no era el sábado verdadero de la ley de Dios, el sábado que está, porque no era, ya lo demostramos que no era la ley de Dios, la ley expresada en mandamientos no era la ley de Dios, eran las otras leyes de ceremonia. Entonces, ¿por qué menciona aquí la palabra sábado en el contexto de ceremonia? Porque fiesta es ceremonia. Comidas y bebidas que las celebraban en las fiestas ceremoniales como la Pascua, el pan sin levadura, es ceremonia. ¿Por qué? Porque no solamente existía en el calendario litúrgico religioso judío, habían 7 días en el año, quiero explicarle, 7 días en el año que ellos celebraban de fiesta, podemos decirle, aparte del sábado semanal, 7 días en el año, y cada día de esa fiesta que las vamos a mencionar, ese día no trabajaban, era un reposo completo, igual casi como el sábado. O sea, eran 7, en otras palabras, la palabra reposo significa sábado, eran 7 sábados
ceremoniales, porque no trabajaban, no eran semanales. ¿Y en qué podía caer? No eran 10 semanas, podían caer, supongamos hoy, de acuerdo al calendario nuestro, un miércoles puede caer la Pascua, por ejemplo. Entonces ese día era un sábado, pero no un sábado literal, real, semanal, sino un sábado de ceremonia. ¿Por qué se le llamaba sábado? Porque no trabajaban, reposaban y estaban en santa convocatoria. Recordemos que la palabra sábado, ¿qué significa? Reposo. Reposo significa sábado. Y ahí están descritas los 7 fiestas, 7 sábados de ceremonias que había, que esas es las que está diciendo Pablo. Ya no más sábados ceremoniales porque los combina con la ceremonia. El primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí está la cita. El día de Pentecostés era un sábado ceremonial. La fiesta de las trompetas era un sábado ceremonial, ahí está descrita el versículo, ¿verdad? El día de la expiación era un sábado ceremonial y el primero y último día de la fiesta de los tabernáculos. Miremos los versículos sí para que miremos de qué es real. La fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde está descrito? Levítico 23 del 6 al 8 dice Dios, bueno, me van a celebrar esta fiesta en los días de Moisés, dice. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Pero aquí vienen los sábados ceremoniales. El primer día de esa fiesta iba a haber santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Cuando dice ningún trabajo, iba a reposar, es un sábado. El primer día de esa fiesta era un sábado porque era reposo. Versículo 7, 8. Y ofreceré a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocatoria, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Cuántos sábados habían entonces en la fiesta de los panes sin levadura? 2 ceremoniales, el primero y el último, 2 sábados. Viene el tercer sábado, el día de Pentecostés, convocaréis santa asamblea, dice, una convocatoria santa, ningún trabajo de siervo haréis, llevamos 3 sábados. El cuarto sábado es la fiesta de las trompetas. Habla a los hijos de Israel y dile en el mes 7º, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Y vamos al día de la expiación, que era el 5º, ¿verdad? Versículo 27, a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28 dice, no van a trabajar ese día. 5. Y los últimos 2 días de fiesta, ahí está el verso 35 de los tabernáculos, ningún trabajo va a haber, y el verso 36. Versículo 17 nos ayuda. Entonces, ¿a qué sábado se refería cuando Pablo dijo, no juzguéis en comida, bebida, días de fiesta y en sábado, al sábado semanal? No, a esos sábados. Esos sábados apuntaban a Cristo, eran sombras, porque la Pascua apuntaba a Cristo. Corintios dice, 1 Corintios 5, del 5 al 7 dice claramente, dice que para qué celebrar Pascua si ya nuestra Pascua es Cristo Jesús, dice Pablo. Que no había por qué celebrar Pascua en el tiempo de Pablo, mucho menos ahora nosotros. Entonces, eso perdió valor cuando vino Jesús, ¿verdad? Entonces podemos ver de que el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que iba a venir. ¿Qué era sombra? Todas las ceremonias que tenían que ver con fiesta, con comida, porque cada fiesta había comida. ¿Qué pasaba? Ya cuando vino Jesús, se acabó. No tenían por qué existir porque eran una representación, una sombra de que Cristo Jesús iba a venir y Él es el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Las ceremonias judías eran sombras, dice, proyectadas por realidades celestiales. Las realidades son la vida de Cristo, su ministerio y su reino. La representación de esto en la ley ceremonial eran tan solo la sombra. Versículos 9 y 10 de Hebreo. Nos ayuda también un poquito, ya vamos terminando. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica el culto. Y dice Pablo aquí en Hebreo, ya que todas esas ceremonias, dice, consistían solo comida, bebida, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo era el tiempo de reformar las cosas? Cuando Cristo viniera. Quiere decir que Pablo aquí está diciendo que eran símbolos nada más. Cuando Cristo viniera, eso se acababa. Ya no tenía que matar cordero, ni tenía por qué celebraciones de fiesta con comida.
ni nada de eso, ¿verdad, hermano? Entonces dice que las ceremonias judías eran sombras, proyectadas, dice, por las realidades celestiales. Y la representación de esto en la ley ceremonial era tan solo una sombra. Entonces, mis hermanos, para terminar, yo creo que hoy hemos quedado claros de algunos versículos aparentemente contradictorios. Si lo ubicamos en su verdadero contexto, nos damos cuenta que las cosas no son a como se interpreta o a como se dicen. El sábado que aparece ahí en Colosenses no es el sábado semanal porque no puede contradecirse, porque dice la Biblia, lo estudiábamos en el tema del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Pablo guardó el sábado? Lo estudiábamos, el libro de Hechos lo revela que Pablo iba a la sinagoga. ¿Cómo Pablo va a estar diciendo? Por eso el profeta no puede contradecirse. ¿Cómo Pablo en el libro de Hechos va a estar diciendo que él iba a la sinagoga en sábado? Y aquí en Colosa, otra iglesia va a decir de que hay que anular el sábado. No puede contradecirse un profeta, porque el Espíritu Santo es mismo el que lo inspira, no es otro. No puede estar hablando Pablo una cosa por aquí, otra cosa por allá. Sería disparate. Hay que ubicar su cosa, cada cosa en su contexto. ¿Por qué dijo Pablo esto aquí y por qué lo dice aquí? Eso es importante, porque no puede haber contradicción. La Biblia no puede contradecirse, porque el autor es uno, el que le inspiró es uno. Y es mente divina. Y Dios no se equivoca. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que pido y ruego, pues, que podamos nosotros estudiar más a fondo las Escrituras y seguir el consejo que dice Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que escudriñemos las Escrituras porque en ellas, dice, tenemos la vida eterna. Recordando los versículos que hemos estudiado anteriormente, el apóstol Juan dijo algo claro en las cartas, lo hicimos un día de esto, lo mencionamos. Dijo el apóstol Juan en la carta número 1 de San Juan, en el verso 3 y 4, dice, en esto conocemos a Cristo, conocemos a Dios, quiere decir, si guardamos los mandamientos, en eso lo conocemos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, pidámosle al Señor que podamos guardar los mandamientos como Él dice, porque no somos mentirosos, seríamos mentirosos, seríamos como los israelitas, guardando ceremonias, guardando mentiras, yendo a los cultos, y seríamos muy mentirosos. Pidámosle al Señor que nos ayude a encontrar la verdad. Hoy que hemos encontrado la verdad del sábado, ojalá podamos ponerla en práctica y no sea solamente ideas nada más que vine a oír. Recordemos este principio para terminar. El que, dice Santiago 4:17 para terminar, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tengamos una feliz noche y muchísimas gracias por haber venido en este último día especial, y nos miramos en otra oportunidad. Buenas noches y vamos a orar para terminar. Amante Padre Santo, Dios de misericordia, gracias por haber estudiado esta noche, gracias por habernos iluminado para tratar de entender esos versículos aparentemente contradictorios, pero que no son contradictorios. A la luz de la revelación, a la luz de tu palabra, podemos ver, si estudiamos bien estos versículos en su verdadero contexto, podemos ver que no hay contradicción en la Escritura. Ayúdanos, danos luz verdadera. Ayúdanos para que no entremos en confusión. Ayuda a cada hermano que trajiste a esta campaña para que todas estas palabras, todos estos consejos que he escuchado durante todo este tiempo les sirvan y puedan hacer reflexión y puedan enderezar su vida y puedan tomar las decisiones de seguirte, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Tengamos una feliz noche, pues, hermanos, y muchísimas gracias, repito. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de Profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual.
guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.